Señoras y señores, es momento de conocer más sobre sexualidad, derechos, menstruación y otros temas importantes para nuestras niñas, niños y adolescentes. Es hora de que hablemos sin vergüenza. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al microprograma Hablemos sin Vergüenza. Mi nombre es Alejandra y como siempre es un gusto reencontrarme con ustedes en un nuevo episodio. Ustedes saben que semana tras semana conversamos sobre temitas que a lo mejor no se discuten mucho y hoy no es la excepción. Hoy vamos a conversar sobre menstruación. A pesar de que a todas las mujeres nos ocurre, ¿podemos decir que sabemos todo sobre la menstruación? Pues bueno, hoy lo vamos a averiguar. Pero antes me gustaría compartirles una duda que nos llegó al WhatsApp 948 31 22 25. Esto es nuestra sección Cuéntanos sin roche. Carla nos hace llegar la siguiente consulta. Quisiera empezar a conversar sobre educación sexual con mis hijos, pero me da miedo de que al hacerlo despierte su curiosidad sexual. Bueno, mi estimada Carla, te comento que la educación sexual brinda información fundamental para que las y los adolescentes puedan vivir su sexualidad de manera informada. A través de ella aprendemos a conocer, valorar y a respetar nuestro cuerpo. También nos enseña a poner límites y a construir relaciones afectivas y respetuosas. En otras palabras, nos prepara para la vida, pues nos enseña habilidades para ser más autónomos, asertivos y a tomar buenas decisiones que busquen nuestro bienestar. Si tú también quieres recibir más orientación, puedes escribirnos al 948 31 22 25. Y bueno, empecemos entonces con el tema del día. Ustedes sabían que aunque el 90% de las niñas y adolescentes pueden tener conocimiento sobre la menstruación antes de experimentarla por primera vez, la información que reciben es muy general o incluso errónea. Bueno, esa es la realidad en nuestro país, según un estudio de UNICEF publicado en el año 2020. Y además, el 10% restante declaró no haber recibido ningún tipo de información sobre la menstruación. Y es curioso que al ser parte de nuestro día a día, la menstruación siga siendo un tabú para muchas personas. ¿Te has puesto a pensar por qué genera vergüenza? ¿Por qué en algunas ocasiones nuestro estado de ánimo cambia según los días del mes? ¿O por qué existen periodos regulares e irregulares? Bueno, para responder a estas preguntas y muchas más, vamos a conversar con nuestra invitada del día. Y bueno, pasando a nuestro segmento de entrevistas, démosle una calurosa bienvenida a Katy Rojas. Ella es obstetra del Colegio Regional de Obstetras de Lima y Callao y especialista en salud menstrual. ¿Cómo te encuentras, Katy? Bienvenida al microprograma Hablemos sin Vergüenza. Hola, ¿qué tal? De verdad es un gusto para mí el de participar y poder conversar sobre todo de un tema tan importante que nos involucra no solamente a las mujeres, sino a toda la sociedad. Tal cual lo has mencionado, Katy. La menstruación es un tema que no se enseña a profundidad en las escuelas o en casita, o cuando se conversa se hace de manera muy superficial. Incluso decimos cosas como estoy con Andrés o estoy enferma. También cuando vamos a comprar toallas higiénicas pedimos que nos las den en bolsitas negras para ocultarlas y todo esto ocurre por vergüenza. Estas ideas refuerzan lo que viene a ser la idea de que es malo o que causa, ¿no? Una vergüenza cuando la menstruación es algo completamente normal. ¿Qué puede haber de malo en la misma palabra menstruación? ¿O qué hay de malo en que las demás personas puedan saber que estamos con nuestra menstruación? Cuando la menstruación es el flujo normal de sangre y tejidos procedentes del útero. El 36% de las adolescentes justamente faltan a la escuela durante su menstruación y esto debido a que no se sienten cómodas. Generalmente pueden ser que en los baños porque no hay agua, porque no cuentan con productos menstruales, aparte de que se burlan muchas veces de ella. Entonces hay mucho por hacer, como vemos, para que las niñas y adolescentes puedan vivir su menstruación de una manera bastante digna. Por supuesto que sí, Katy. Muchas veces las primeras experiencias con la menstruación están cargadas de sentimientos negativos como el miedo y la vergüenza, producto de no contar con suficiente información. Hasta llega a relacionarse con suciedad. Se empieza que es normal que menstruemos porque así nos limpiamos y botamos la suciedad que llevamos dentro. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Claro, de hecho la menstruación está compuesta de tejido y sangre que son totalmente normales, ya que todos los meses en nuestro cuerpo sucede que se prepara para un posible embarazo. Entonces nuestro útero forma un tejido llamado endometrio para poder recibir al embrión, que posteriormente será el feto, ¿no? Y cuando no hay embarazo, estos tejidos se van a desprender y se van a eliminar a través de la vagina. Entonces la menstruación no es un proceso para limpiarnos y tampoco pues hay suciedad alguna. Es un proceso de funcionamiento totalmente normal que realiza nuestro cuerpo. Katy, ¿y existe una edad en la que deberíamos empezar a menstruar o varía de persona a persona? Lo menciono porque quizás pueda haber mamitas que se preocupan debido a que su hija le vino la primera menstruación antes de los 11 años o quizás la adolescente ya tiene 14 y aún no menstrua. De hecho, al igual que los cambios físicos que ocurren en la pubertad, la primera menstruación, llamada también menarquia, puede variar de un cuerpo a otro. Hay niñas, hay mujeres que les viene la menstruación a los 8, a los 9 años y otra a los 14, ¿no? Pero independientemente de esto, lo más importante es que sepamos que las niñas, las mujeres, deben estar informadas para que en el momento que suceda no se asusten y tomen las medidas necesarias para poder prepararse para ese momento. Muchas gracias por la aclaración. Otra consulta muy recurrente que se suele hacer es sobre la cantidad de flujo menstrual, porque tengo entendido que cuando el flujo es abundante puede generar incluso problemas de salud. Entonces, ¿cuál sería el límite? Más o menos es entender de que en los primeros días de nuestra regla, pues nuestras toallitas las vamos a cambiar cada 2 horas. Pero si nosotros estamos viendo que en esas 2 horas me estoy cambiando pues ya 2 veces esta toalla o de repente también estoy menstruando más de 7 días, eso ya requiere pues una evaluación por el especialista porque estamos teniendo un flujo menstrual pues ya abundante y esto es necesario que pueda evaluarse, ¿no? ¿Y qué podrías mencionarnos sobre el ciclo menstrual? ¿Cuándo el ciclo menstrual es regular y cuándo podríamos decir que es irregular? ¿Debemos preocuparnos por los ciclos irregulares o no hay nada de malo? Sí, de hecho, cuando nosotros hablamos de ciclo menstrual hay que entender que empieza desde el primer día de la regla y dura hasta un día antes de la siguiente regla. Entonces, por lo general, más o menos el promedio son 28 días, pero también debemos de saber que puede durar más o menos un límite entre 21 a 35 días. Entonces, no hay que asustarnos si es que nuestro periodo nos viene cada 21 a 35 días. Es más, hay un dato bastante interesante que es que cuando empezamos a menstruar, más o menos el cuerpo tarda en poder ir madurando hormonalmente 2 años. Entonces, es importante que tengamos un control sí de nuestro ciclo colocando, por ejemplo, un calendario, nuestra fecha de inicio y así podemos identificar pues esa regularidad de nuestros periodos. Muy importante entonces lo que nos dices, hay que tener un calendario a la mano para ir controlando nuestro ciclo menstrual y también para prever en qué momento del mes empezará a menstruar y así tener un producto menstrual a la mano. Estimada Katy, como veníamos mencionando, la menstruación está llena de mitos y uno de los tantos que hay es sobre los cambios de humor que se tienen. ¿Nos podrías comentar más sobre este tema, por favor? ¿Es cierto que los cambios hormonales influyen? El ciclo menstrual está compuesto por 3 fases, ¿no? Y cada una va a impactar en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo de manera distinta, ya que está también influenciada por hormonas. Una primera fase se llama también fase folicular, que empieza en el primer día de la menstruación hasta la ovulación, que viene a ser la salida del óvulo del ovario. Entonces, aquí, por ejemplo, las hormonas en este tiempo, las hormonas están en su punto mucho más bajo. Entonces, tenemos una mayor sensibilidad, estamos mucho más cansadas y de repente incluso hasta sin energía. La segunda fase se llama fase ovulatoria, que es justamente en ese momento que el óvulo sale del ovario o está en ese proceso. Entonces aquí las hormonas están en su pico mucho más alto, entonces vamos a tener más energía, más ganas de hacer ejercicios, más ganas de relacionarnos incluso con las demás personas. Entonces también aquí en esta fase aparece un flujo vaginal transparente, ¿no? Que es una señal que es justamente estos días llamados también de periodo de fertilidad. Hay una tercera fase que se llama premenstrual o lútea. También aquí es donde se le conoce como que aparece el síndrome premenstrual, es decir, aparecen algunos señales, algunos síntomas que tenemos que va a ser de repente como un inicio ya a nuestro periodo. Podemos sentirnos de repente incluso un poquito más hinchadas, con dolor de cabeza, vamos a estar a veces animosas, a veces de repente sin ánimo, pero lo que sí es interesante frente a lo que acabo de mencionar es que los cambios hormonales varían según cada persona, no nos afecta a todas por igual.
Es bastante clave entonces tener la información que nos brindas, porque así podemos identificar lo que sentimos con lo que pasa con nuestros cuerpos. Y muy importante es saber que los cambios hormonales entonces no nos afectan a todas de la misma manera. La menstruación es parte de nuestras vidas y por este motivo es que deberíamos aprender más sobre ella. No solamente las mujeres, también los hombres deben estar informados. Cuando se toca este tema en el colegio, lo que se suele hacer es dividir a hombres y mujeres, ¿no? Pero esto solo refuerza la idea de que es un tabú y con los chicos no se debe hablar. ¿Es esto correcto o los hombres también deben estar involucrados, Katy? Así como lo señalas, finalmente los hombres deberían de estar involucrados, ¿no? Los espacios para las chicas son importantes para que hablen de sus propias experiencias, pero también los niños, los adolescentes, hombres deben conocer sobre la menstruación. El no hablarlo podría generar condiciones, por ejemplo, de burlas, discriminación y bullying porque no nos están entendiendo. Entonces, si los involucramos en ello, aprenderán pues a ser más simpáticos y solidarios pues con nosotras, ¿no? Y finalmente, ¿qué recomendaciones podrías brindarles a las familias para abordar la menstruación con sus hijas e hijos también? Creo que una de las recomendaciones más importantes, y empiezo por ahí, es hablar de la menstruación antes de que suceda, ¿no? Antes de que ello pueda generar que se asusten, que se sientan solas y poder afrontar este cambio y estar preparadas para ello. También que la menstruación, dentro de esta información que compartimos, también mencionarles de que no es malo, no es una enfermedad, ni un hecho excepcional donde celebramos pues un paso de ser niña a mujer, ¿no? Debemos de abordar la menstruación, de hecho, con comprensión y empatía. Entonces, yo puedo hablar de la menstruación, pero más importante es hablar de su menstruación, de sus cambios que está teniendo la misma persona. Entonces, ahí somos empáticos, se van a sentir acompañadas y lo estamos haciendo pues con bastante amor. De esa manera no van a tener vergüenza y lo van a tomar de una manera bastante natural. Sepamos también que las niñas que menstruan, por favor, no son mujeres y tampoco son señoritas. Siguen siendo niñas y que todavía para ser mujeres les falta todo un proceso de maduración emocional, psicológica, etc. Cuando nosotros reforzamos esta idea de que ya son mujeres, no nos estamos dando cuenta, pero estamos haciendo que se vuelvan mucho más vulnerables para una variedad de situaciones de abuso. Muchas gracias, querida Katy, por tan interesante conversación. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes me gustaría jugar contigo nuestro clásico Tumba Mitos, porque sinceramente este tema lo amerita. Necesitamos conversar más sobre la menstruación y así despejar dudas. Así que, mi estimada Katy, ayúdame leyendo el primer enunciado, por favor. ¿Todas las mujeres tienen mal humor cuando menstruan? Esto es un mito. Como Katy ya nos dijo, el ciclo menstrual es regido por los cambios hormonales que tienen efectos diversos en las niñas, adolescentes y mujeres. Las hormonas producen cambios físicos y estados de ánimo antes y durante la menstruación, lo que llamamos síntomas premenstruales. Pero esto no quiere decir que a todas nos afecte por igual. Excelente. Vamos con el segundo enunciado. ¿La menstruación es un signo de que la niña o adolescente ya es una mujer? Por supuesto que esto es un rotundo mito. Si bien la menstruación es señal de fertilidad biológica, no significa que las niñas hayan alcanzado la madurez emocional, psicológica y física de una mujer. Este mito hace que las niñas y adolescentes sean vulnerables a una variedad de abusos, incluidos las uniones tempranas y el embarazo. Así que mucho cuidado. Así es. Y ya para terminar, el tercer enunciado es: ¿la menstruación es un tema solo de mujeres? ¿Ustedes qué creen? Bueno, este último enunciado también es un mito. Hemos mencionado que la menstruación debería conversarse con todas y todos, pues así nos informamos y evitamos las burlas o información falsa. Hasta aquí llegamos entonces con nuestro Tumba Mitos. Espero que hayan respondido muy bien en casita. Quisiera despedirme animando a las personas a vencer el temor y la vergüenza al hablar sobre la menstruación, pues es muy normal y natural en las mujeres. Abordar abiertamente el tema tiene un impacto muy positivo en la autoestima y confianza en las niñas y adolescentes. Muchas gracias, estimada Katy, por habernos brindado información tan necesaria sobre la menstruación. Definitivamente tenemos que empezar a hablar más sobre ella para dejar atrás los estigmas y tabúes que existen. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme, pero antes quisiera comentarles que les he traído una sorpresita. Este mes vamos a volver a tener un nuevo sorteo donde tendrán la oportunidad de ganarse productos de Kotex.
Lo único que tienen que hacer es responder 2 sencillas preguntas. La primera es, ¿por qué es necesario hablar de educación sexual en casita? Y la segunda, ¿de qué manera aportarías a derrumbar los mitos y tabúes que existen sobre la menstruación? Así que ya lo sabes, son solamente 2 preguntas. La primera, ¿por qué es necesario hablar de educación sexual en casita? Y la segunda, ¿de qué manera aportarías a derrumbar los mitos y tabúes sobre la menstruación? Pueden empezar a escribirnos al WhatsApp 948 31 22 25 para más información sobre cómo llevarse a casa un kit con productos de Kotex. Ya lo saben, el número es 948 31 22 25. Los ganadores los estaremos anunciando en el programa del próximo lunes, así que atentos y atentas a la próxima semana. Que tengan un lindo día y muchísima suerte. ¡Nos vemos! Esto fue Hablemos sin Vergüenza, microprograma radial que llega gracias al proyecto Nuevas Reglas de Plan International y Kotex.